Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para escuchar su palabra. Señor, aquí estamos, tu pueblo, tus siervos, tus hijos, tus hijas, estos pequeños, Señor, también, todos dispuestos a escuchar tu palabra. No es el hombre quien habla. Déjanos escucharte a ti, Padre, hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, tocando nuestras vidas. Alcanza, Señor, a quien tú quieres alcanzar el día de hoy, para que venga a los pies de Cristo, pueda reconocerle, pueda confesarle como su Señor, como su Rey. Y gracias por quienes ya lo conocemos, porque siendo indignos, Señor, aún dice tu palabra, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros para darnos vida. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y tu nombre sea exaltado. Da unción, Señor, a este siervo que contigo habla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Gracias. Hoy damos inicio a la conmemoración de la última semana de vida corporal de Cristo en su primera venida. Aclaramos ese punto. El Señor vino como un siervo, dice el apóstol Pablo allá en la epístola a los Filipenses, vino como un siervo obediente. Y su obediencia lo llevó, dice allí mismo en la carta a los Filipenses, su obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Vino como un siervo obediente. Y lo que vamos a recordar en esta semana, paso a paso, de domingo a domingo, lo que ocurrió esa semana en la vida de Cristo, que toque nuestros corazones. Hoy recordamos la entrada triunfal de Cristo, esa entrada triunfante en Jerusalén, la cual fue anunciada siglos atrás por los profetas. Por eso es que vemos adornado esto de palmas, este santuario con palmas, recordando cómo Cristo entró a la ciudad de Jerusalén y lo que narran los evangelios de que la gente lo aclamaba como rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, cortaban ramas de los árboles, los hombres se despojaban de su manto y lo tendían al paso de Jesús montado sobre un pollino. Eso es lo que estamos recordando en este día. Y Zacarías 9:9, un texto que leímos hace un momento, dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías anuncia la llegada de un rey. Y en esta tarde nos vamos a ocupar de esta parte de hablar de Cristo como Rey, y por la tarde en el siguiente sermón nos ocuparemos de ese clamor que la gente elevó a Dios a través de esas hosanas. Entonces nos ocuparemos para hablar un poco acerca de la realeza de Cristo basados en el Salmo número 24, ¿sí? Y bueno, para hablar de Cristo como Rey triunfante, como Rey de gloria, abran sus Biblias, por favor, en el Salmo número 24. Salmo número 24, allí por favor. Este salmo pertenece a un grupo de 3 salmos. El Salmo 22, 23 y 24. Fíjense bien cómo no es que haya sido una coincidencia, sino más bien una providencia de Dios de cómo estos salmos 22, 23 y 24 quedan organizados en la Biblia para que nosotros los podamos leer y entender de esta manera. Fíjate bien, el Salmo 22, algunos lo han llamado como el Salmo de la cruz, porque ese Salmo 22 habla de Cristo, son salmos mesiánicos, habla de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Dice, me han rodeado como perros. Dice, me han herido. Mi aspecto es como de un gusano y no de un hombre. Puedo contar mis costillas, dice el Salmo 22, pero ese Salmo 22 lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Pero es conocido el Salmo 22 como el Salmo de la cruz, porque habla de Cristo en esa cruz donde murió por nuestros pecados. La cruz debe recordarnos siempre el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, porque eso vino al mundo a morir por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el mensaje de la cruz, Cristo muriendo en favor de los pecadores. Después viene el Salmo 23. ¿Alguien sabe de qué trata el Salmo 23? Zoe, ¿de qué trata el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Este Salmo 23 es conocido como el Salmo del cayado. Salmo 22, ¿salmo de qué? De la cruz. Salmo 23, ¿salmo de qué? Del cayado, porque habla del pastoreo, de la obra pastoral que hace Cristo. ¿En favor de quiénes? En favor de quienes reciben el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Por eso te decía, ve cómo el Salmo 22 habla del sacrificio de Cristo. Quien participa del sacrificio de Cristo tiene derecho a ser pastoreado por Jesús. Y por eso dice el salmista confiadamente, los 3 salmos los escribe David. Dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor me conduce por aguas de reposo, me lleva a pastos delicados donde yo puedo estar tranquilo. Vamos, eso que hace Cristo en favor de nuestras vidas es por el beneficio de su sacrificio. Y viene entonces el Salmo 24, que es conocido como el Salmo de la corona. Esto yo sé que ya no se te va a olvidar. Salmo 22, ¿salmo de qué? De la cruz. Salmo 23, salmo del cayado. Y Salmo 24, el salmo de la corona. Y te decía, están puestos allí providencialmente por Dios para hacernos entender también que la vida de Cristo, su ministerio está resumido en esa cruz, de la cruz a la corona. De la cruz a la corona, pasando por el Salmo 22, 23 y 24. Podríamos resumir la obra de Cristo en favor de los pecadores, en favor de todos los que creemos en su nombre, de esta forma, ¿sí? Y allí tenemos entonces estos preciosos salmos. Entonces el Salmo 22 nos invita a mirar a Cristo en la cruz del Calvario, siendo herido por nuestros pecados, pagando el precio de nuestra redención. Allí en el madero Él dio su vida para darnos vida a nosotros que creemos en su nombre. De eso habla el Salmo 22, y ya dijimos el Salmo 23, pues nos dice que Él es nuestro pastor, nos apacienta, nos dirige, nos conduce. Y vamos al Salmo 24, ¿sí? Porque en el Salmo 24 nosotros podemos identificarnos, podemos vernos como ciudadanos del reino de aquel que fue aclamado como rey en aquella entrada triunfal en Jerusalén, ¿sí? Lo que hoy estamos recordando. El Salmo 24 nos recuerda que nosotros somos ciudadanos de ese reino, que somos súbditos de su soberanía, porque hemos reconocido a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, siendo nuestro pastor y ahora dándonos el beneficio de pertenecer a su reino, reconociendo nosotros que Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. Así, ese es el resumen, ¿sí? Tenemos el privilegio, la bendición de conocer a Cristo, de aclamarlo como el Rey de nuestra vida, ¿sí? Vamos al Salmo 24. Los primeros 2 versículos, el Salmo comienza con una declaración tremenda. El Salmo tiene un tono marcial, ¿sí? Como si fuese una marcha. Recuerda que los salmos
son canciones, son melodías, y tienes que pensarlo como un cántico triunfante, un cántico marcial, ¿sí? Así. Este salmo tiene entonces ese tono, el tono marcial, y se cree que fue compuesto, ya dijimos por David, escrito por David, en la ocasión cuando el arca del pacto, a ver, para quienes no ubiquen esto, el arca del pacto era un mueble que estaba en la casa de Dios, era todo de oro, era una caja, prácticamente una urna, toda forrada de oro. En la parte superior tenía dos querubines, uno frente al otro, dicen que sus manitas estaban así, esa es la figura que se nos transmite en la escritura, uno frente al otro, inclinados en esas manitas, en ese mueble, aparecía una lucecita llamada Shekinah, era la luz de Dios allí. Esa arca estaba en el lugar santísimo, pero esa arca que fue construida, lo hemos estado viendo en el libro de Pentateuco, esa arca, hubo un tiempo en el que estuvo fuera de su lugar, del santuario, de la casa de Dios. Y segundo de Samuel, no vayan ahí, eso va a ser tarea, segundo de Samuel, lo van a leer, habla del traslado del arca que había estado en manos de los filisteos, llegó a permanecer en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, y de allí David dice, ese no es el lugar del arca. El arca de Dios, que representa la presencia de Dios, no puede estar en la casa de Obed-Edom. Vamos a traerla a Jerusalén. Y entonces en el traslado del arca es cuando se cree que se escribe el Salmo 24. Históricamente ese es el Salmo 24. Se escribe en esa ocasión cuando se traslada el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Pero otros hablan de este salmo, del Salmo 24, como una referencia a la ascensión de Cristo. Ahorita que lo veamos, tú ya tienes tu Biblia lista, preparada, Salmo 24. Ahorita que lo veamos, lo vamos a entender un poquito más con esto que estoy proporcionando como información. Unos hablan de este salmo, del Salmo 24, como una referencia a la ascensión de Cristo. Es decir, que cuando Cristo resucitó y fue llevado al cielo, según lo vimos en la mañana, en el libro de los Hechos, capítulo 1, así como habéis visto a este Jesús que fue levantado a los cielos, así va a venir. Así le veréis venir nuevamente. Se refiere a la ascensión de Cristo, y cuando Cristo llega a los cielos, es recibido, ¿sí? Y este salmo, algunos lo ven de esta manera como un salmo profético, anunciando el regreso de Cristo al cielo, y los ángeles cantando, alabando al Rey de Gloria. Y ahorita vamos a verlo. Y otros más usan este salmo de una forma escatológica. Lo usan para referirse a cuando Cristo venga por segunda vez. Y cuando la gente vea a Cristo regresando por segunda vez, ver que son diferentes momentos, diferentes tiempos, regresando Cristo y entrando para establecer su reino. Pero cualquiera que sea el uso, la aplicación, déjame decir algo, no cambia el mensaje principal, que es señalar a Cristo como el Rey de gloria. Aleluya. Él es el Rey de la gloria. Y eso es lo que tenemos que llevarnos hoy en nuestra mente y en nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo. Inicia el Salmo con una tremenda declaración, lo dije hace un momento. ¿Cuál es esa declaración? Vela con tus propios ojos. Salmo 24, 1. Acuérdate, llénate de este pensamiento, Él es el Rey de gloria. Y el Salmo inicia con esta declaración, que a Él le pertenece la tierra y su plenitud. Claro, Él es el Rey de gloria. Y por eso la declaración de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué más? El mundo y los que en él habitan. Queridos hermanos, déjenme darle esta noticia. Nada de lo que tú tienes es tuyo. Nada de lo que yo tengo, nada nos pertenece. Y ojalá lo tengas claro.
Aunque la propiedad en la escritura diga tu nombre, tú eres un administrador nada más, no eres el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud. Aunque la factura diga tu nombre, no es tuyo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Los hijos que tienes no son tus hijos. Nosotros no tenemos nada. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Y es más, podríamos irnos hasta el extremo, ni siquiera tu vida es tu vida. ¿Sabes a quién le pertenece? Por derecho de creación, le pertenece a Dios. Todo es de Dios absolutamente. Dice Colosenses 1:16, todo fue creado por Él y para Él, porque Él es el Rey de gloria, porque Él es el soberano del cielo y de la tierra y no hay otro. ¿Sí? Todo le pertenece. Mira, las minas, los mares, los ríos, las bestias, todo, hasta lo más pequeño. Dice Pablo allí, aún las cosas invisibles le pertenecen a Dios. Todo le pertenece absolutamente al Señor. Por eso Él es el Rey. Y aquí tenemos que aclarar algo. El diablo no tiene nada, no es dueño de nada. La gente que le pide al diablo, que le pide a la muerte, le está pidiendo a quien no tiene nada. Tú cuando oras a Dios le estás pidiendo al dueño de todo. Así, cuando le estás pidiendo algo a Dios, en oración le estás pidiendo al dueño de todo. Por eso la gente, y sin miedo a que nos vean, y a que la gente que le pide al diablo, la gente, él no es dueño de nada, de Jehová es la tierra y su plenitud. La gente que le pide a la muerte, dicen mi santita, ajá, sí, cómo no, con todo respeto. No, con la falta de respeto, no tiene nada. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él todo le pertenece a Dios. Mira, el hombre más empoderado del mundo, del planeta, ¿quién será? Yo sé que sí saben, ¿no? ¿Quién se considera el hombre más empoderado del mundo, el más rico? Sí saben, ¿no? No. Ese señor no tiene nada. Nada es de él. Y mira, queda tan claro que el día que nos morimos, ¿no se llevan? ¿Era dueño o no era dueño? No somos dueños de nada. De Jehová es la tierra y su plenitud, porque Él es el Rey. Él es el Rey de la gloria. Reconocer a Cristo como Rey es aceptar primeramente esta verdad, que todo le pertenece solamente a Él, porque Él fundó la tierra sobre los mares, la firmó sobre los ríos. ¿Ya lo viste? Salmo 24, 1 y 2. Pasamos a lo siguiente. Mira, ahora en los siguientes versículos, versículo 3, hay una pregunta muy interesante. ¿Quién subirá al monte? ¿Sí? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién tendrá semejante privilegio de llegar a donde está el Rey de gloria, a donde está el creador y dueño absoluto de todas las cosas? ¿Quién podrá subir al monte de Jehová? ¿Quién? Sabiendo que Dios es tan absoluto, tan soberano, tan dueño de todo, tan poderoso, ese Rey que fue aclamado. Ahora la pregunta es muy interesante. ¿Quién podrá subir, dice el Salmo, al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién podría acercarse al Rey? Mira, hay gente que de repente ven a un famoso, a un político, se quieren tomar la foto con él y presumen la foto como si fueran grandes amigos, ¿no? Aquí con el Peje. Bueno, dije un nombre muy conocido, muy popular. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién podrá estar con tan tremendo Rey?
soberano del cielo y de la tierra. Él es el Rey de gloria. Dicen los hombres, ¿quién subirá al monte? ¿Quién podrá tener? Y allí vienen unos requisitos, pues, versículo 4. Versículo 4. ¿Quién subirá? Responden. ¿Qué es lo primero que se menciona ahí? Dice, el limpio de manos. Tener manos limpias. Queridos, nuestras manos están contaminadas. Si tú has tomado y yo hemos tomado algo que no es nuestro, sí, se llama robo. Si has tomado algo que no es tuyo, tus manos están contaminadas. Mis manos están contaminadas. Si con tus manos has lastimado a alguien, has herido a alguien, tus manos están contaminadas. Si alguien ha matado, no solamente herido, sino matado a alguien con sus propias manos, esas manos están contaminadas, están sucias. Primer requisito, nada más contéstate tú. No menes tu cabeza porque atrás de ti hay un montón de gente mirándote. ¿Pasas ese requisito? Segundo requisito, para poder, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar con el rey? Dice, el que no puro, el que tenga un corazón puro, limpio, un corazón limpio. ¿Quién tiene un corazón limpio? Jeremías el profeta dice, y está aquí en la palabra de Dios, dice que nuestro corazón, ¿cómo es? ¿Te acuerdas? Nuestro corazón es perverso. Es engañoso y perverso, más que todas las cosas. A veces nosotros decimos, es de buen corazón. Es de corazón noble. Soy yo muy lindo, pero déjame decirte que no. Tenemos un corazón engañoso. Nuestro corazón es malo y es perverso. Segundo requisito, ¿alguien ya lo pasó? Yo creo que me quedé en el primero, El segundo ni se diga. Tercero, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Algunos comentan y dicen, bueno, cosas vanas. Híjole. ¿Sabes lo que dice Eclesiastés? El libro de Eclesiastés dice que todo es vanidad. Y no solamente vanidad, dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Si tu corazón se ha inclinado por algo así, tu corazón se ha inclinado por cosas vanas. No, es que yo quiero tener un carro, es que yo me quiero hacer esto, es que yo quiero tener aquello. Tu corazón está inclinado a cosas vanas. Otros dicen de este requisito que es el corazón que no está inclinado a los ídolos, porque los ídolos son vanos. Porque como dice el Salmo 115, no lo digo yo, dice la Biblia, Salmo 115, y cualquier Biblia dice esto, dice que los ídolos de los hombres son oro y son plata. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos, no pueden palpar. Tienen pies, no caminan. Como ellos son los que los hacen. Dice que son vanos. Y entonces este requisito dice aquel cuyo corazón no se ha inclinado a la vanidad, a los ídolos que son vanos. Tercer requisito. Cuarto, aquel que no ha jurado con engaño. Mis queridos, nuevamente déjenme anunciarles que nosotros prometemos y no cumplimos. Hemos jurado, ¿no? Hay gente que a veces utiliza esta palabra tan a la ligera. Yo crecí en una generación de que todo, cuando querías afirmar una verdad, decías, te lo juro. Y todavía metíamos el nombre de Dios, te lo juro. Y decíamos. O sea, así crecimos, todo para querer afirmar una verdad que ni siquiera era verdad. Querías respaldar tu mentira con un juramento. Cuarto requisito. Hermanos, en el primero, que entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? A ver, entonces, ¿quién va a poder acercarse al Rey de gloria?
Acuérdate, Salmo 22. Aquel que fije sus ojos en el sacrificio de Cristo. Aquel que participa de la obra pastoral de Cristo tiene derecho. Lo que está diciendo el salmista es aquí: nadie tiene derecho por sí mismo para acercarse al monte de Jehová. Nadie. No está diciendo que esos sean los requisitos para acercarse al monte del Señor, porque entonces díganme quién se acercaría. ¿Tú? ¿Yo? Nadie nos acercaríamos al Rey de Gloria. Pero aquellos, por eso te dije Salmo 22, 23 y 24, aquellos que participamos del sacrificio de Cristo, que lo vemos con fe como algo que hizo Cristo en nuestro favor, tenemos ese derecho. Fíjate, 5, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de Jacob. Para recibir la bendición y la justicia o la justificación del Dios de Jacob, dice el 6, esa es la generación de los que te buscan. Único requisito: busca a Dios. Porque no es por obras, dice Pablo a los Efesios, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a poder llegar al cielo, nadie va a poder subir al monte de Jehová y decir: aquí estoy porque traigo manos limpias, porque traigo un corazón puro, porque he hecho cosas buenas. No es así, queridos hermanos. Solamente es por la gracia de Dios, porque hemos visto el sacrificio de Cristo aplicado en nuestra vida por fe en beneficio de los que te buscan, y afirma: de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Solamente los que te buscan. Y vamos a los últimos versículos 7 y 10 del Salmo 24. ¿Quién subirá entonces al monte de su santidad? ¿Y quién estará allí en este lugar, en el monte de Jehová? Algunos dicen es la referencia al templo. Ya dijimos, dependiendo de la aplicación y el uso. Otros dicen: ¿quién podrá llegar al cielo? ¿Quién podrá estar? Finalmente el mensaje no cambia. ¿Quién podrá tener acceso? Aquel que busque a Dios. No aquel que haga cosas buenas, ¿no? Porque a veces he escuchado a la gente: pórtate bien para que vayas al cielo. No es porque te portes bien, es porque busques a Dios solamente. Y versículos 7 al 10 hablan de la aclamación del Rey de Gloria. Aquí hay una preciosa invitación para todos, porque dice: bueno, ya una vez que vimos que el Señor es el soberano, el dueño de todo, que nos pone requisitos para acercarnos a Él, nos invita a buscarlo. 7 dice: alzado puertas vuestras cabezas, como diciendo: prepárense porque viene el Rey de Gloria. El Salmo habla de puertas viejas o puertas antiguas, es decir, que han permanecido derribadas. Está hablando de puertas caídas. Y permítanme, si nosotros personalizáramos este texto, nosotros estaríamos hablando de personas que están caídas. Esas puertas caídas, si lo personificáramos, diríamos son vidas caídas, ¿sí? Devastadas por alguna circunstancia que los derribó. Algo en la vida los tiró y han permanecido caídos, ¿no? Y no es para menos. Yo sé que como hombres a veces pasamos cosas que nos dejan en la lona, devastados, tirados. No podemos superarlo, estamos caídos y esa es nuestra posición. O sea, que habla de una posición: puertas caídas, vidas caídas, ¿sí? De hecho, cuando nosotros recordamos la historia de la creación, vemos al hombre, cuando Dios lo formó, según el relato de Génesis, es un lodo, es un barro que está caído. ¿Qué lo levantó? ¿Te acuerdas? Dios puso en él aliento de vida y lo levantó. El hombre se levantó por el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Pero cuando vino el pecado lo volvió a tirar. Y entonces dice: levántense puertas antiguas,
Levanten sus cabezas, las cabezas obviamente, el cabezal, la puerta, la parte de arriba de la puerta. Levanten sus cabezas, puertas. Alzaos vosotras, puertas eternas, porque viene el Rey de Gloria, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Estamos entendiendo esto? Si tú te has sentido así devastado, caído, si estás consciente de que el pecado nos tiró, entonces la invitación es: levántense porque viene el Rey de Gloria. Pregunta, texto número 8, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Es otra pregunta muy interesante. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y responden: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey glorioso. Y es un momento que les decía que algunos aplican el pasaje profético, escatológico. Algunos hablan de una escena en el cielo, ¿sí? En el cielo, cuando pareciera que allá al fondo está el Padre, Dios Padre y el Hijo platicando. Y los ángeles son espectadores, no saben lo que están hablando. De repente el Hijo sale y lo ven caminando, y lo ven cómo se va, cómo se aleja, y se va a introducir al mundo. Y todos se quedan expectantes. ¿Qué está pasando? Lo ven. Se ha encarnado como un bebé. Ha crecido. Vaya, ahora tiene 30 años. Predica. ¿Qué hace allá? A ver, ¿por qué dejó el trono? ¿Por qué dejó al Padre? Se ha ido por 33 años. Pero esperen, ¿qué pasa? Lo están golpeando. Lo están golpeando. Y algunos quieren hacer algo. Pero Dios les dice: deténganse. Ustedes no se pueden meter en esto. Pero lo están hiriendo. Se están burlando de Él, que no saben quién es Él. Y de repente lo ven colgado en un madero. Lo ven en la cruz. Y no entienden. Es muerto y es sepultado. Después resucita. Y de repente lo ven venir nuevamente. Pero hay algo en Él. Dicen: ¿quién es este Rey de Gloria? Hace 33 años se fue y ahora regresa. Pero hay algo diferente en Él. Tiene heridas en sus manos, sus pies y su costado. Pero lo identifican no por las heridas, porque para ellos es diferente. Ahora viene herido. Su frente trae las marcas de una corona de espinas que le pusieron. Pero lo identifican por algo, por su gloria. Y entonces cuando preguntan: ¿y quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Es reconocido como el Rey. Queridos hermanos, de eso se trata la Semana Santa. De que tú veas a Cristo, veas sus heridas, pero más que sus heridas, veas el resplandor de su gloria, porque es un Rey glorioso. Dice Isaías que en Él, en Cristo, no hay parecer ni hermosura. ¿Lo recuerdas? Isaías 53 dice que cuando tú veas a Cristo no lo vas a identificar por su belleza. Así que es falso ese Cristo que nos han vendido, ¿sí? Ese Cristo que nos han publicado con cabello rizado y largo, nariz bien perfilada, todo un galán. Ese no es Cristo.
Busquen por favor Isaías 53, porque yo veo algunas caras así como diciendo, ¿es en serio? ¿Es de verdad esto? Queridos hermanos, no hay en Cristo algún parecer. Versículo 2. Dice, y subirá cual renuevo. Ese texto también es importante. Él sube a los cielos cuando asciende. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Fíjate bien, no hay parecer en él, ni hermosura. En Cristo no hay parecer, no es bien parecido, no hay hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Cómo lo identificas? Por su gloria. Porque Él irradia gloria. Mira, si Cristo viniese en nuestra generación y nosotros lo viéramos, no lo vamos a identificar solamente por sus heridas. Inmediatamente lo vamos a identificar por la gloria que irradia, por la gloria que está en Él, porque Él es el Rey de la gloria. ¿Quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aquel que lo busque, aquel que lo confiese, aquel que acepte su sacrificio, aquel que participe de la vida, de la obra pastoral que él realiza. Ese es el que tiene un lugar en el reino, porque ha reconocido a Jesús como su Rey y como su Señor. Así que las preguntas aquí del Salmo 34 no son las más importantes. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién es este Rey de gloria? Sino para ti ahorita la pregunta más importante es, ¿tú ya aceptaste a Jesús como Rey en tu vida? ¿Ya aceptaste a Cristo como Rey? ¿Sí, no? Déjame decirte que hoy Dios te trajo para esto, para que tú digas, tú confieses con tu boca y creas en tu corazón, porque con la boca se hace confesión para justicia, pero con el corazón se cree para salvación y para vida eterna. Si tú hoy confiesas y dices, Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es el que murió en la cruz del Calvario, Él es el que pastorea mi vida, Él es el que me da derecho a estar en su trono y ser partícipe de su reino. Él es mi Rey soberano. ¿Quieres hacerlo? Vamos a cantar el himno que se indica en nuestro orden de culto. Himno número 183, Jesús es mi Rey soberano. Nuestra hermana Gemima nos apoya, por favor. Y este canto, este himno, quiero que se lo cantes a Dios con todo tu corazón y que tú le digas, ¿sí? Que no nada más cantes, sino que tu alma le diga a Cristo, tú eres mi Rey soberano, ¿sí? Y que esto, querido hermano, querida hermana, sea la obra de Dios en tu vida, que puedas venir a Él y estar en el lugar de su santidad. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Pónganse de pie, vamos a cantar el himno 183. Yo sé que se lo vas a cantar a Dios con todo tu corazón. Díselo al Señor. Paz
acabas de cantar, entonces acepta mi vida. Entrégale tu vida al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la exposición de tu palabra, por tocar nuestros corazones. Gracias por hacernos, Señor, entender tu palabra tan maravillosa y saber que Cristo es el que murió, pero aún el que resucitó, y quien además está a la diestra tuya, Señor, intercediendo por nosotros. Gracias por darnos la fe para mirar solamente a aquel que murió por nuestros pecados, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Señor, porque a través de su muerte nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque sin ser merecedores, como acabamos de leerlo, nuestras manos están sucias, nuestros corazones, nuestra alma inclinada a la vanidad, Señor, no tenemos méritos, porque Cristo hizo los méritos y pagó en la cruz. Y hoy, Señor, nosotros nos sentimos bendecidos y privilegiados de poder confesarlo, de poder reconocerlo como nuestro Rey, como nuestro Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, y no hay otro, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por, Señor, anunciarnos que nuestro Rey viene y que tenemos que levantarnos, Señor, que tenemos que estar preparados porque viene el Rey de gloria y hemos de recibirle. Padre eterno, te entregamos nuestra vida, nuestro ser, porque a final de cuentas, Señor, hemos entendido que todo es tuyo. Hoy nos rendimos a ti, te pedimos perdón de nuestros pecados, danos fe, Señor, y gracias por las vidas alcanzadas en este día. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.